Seguimos acá en DNews, estamos listos para conectarnos con nuestro compañero desde Ecuador, así que le damos la bienvenida a César García Vélez desde la capital, desde Quito, con las informaciones más destacadas de este martes. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Muchas gracias por el pase, Cinzia. Saludos a nuestra audiencia en toda Latinoamérica. Los ojos están puestos sobre la nueva cárcel del Encuentro, pues han arribado los primeros 300 presos a esta nueva cárcel, que fue uno de los ofrecimientos del presidente Noboa en medio de las tensiones de los grupos del crimen organizado, de las masacres en las cárceles ecuatorianas. Entró a operar este centro de máxima seguridad, tal y cual fue concebido como un espacio de encuentro, pero para los delincuentes. Y entre ellos se encuentra un huésped muy importante. Se trata del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, que conjuntamente con este primer grupo de presos también ha sido trasladado desde la cárcel de La Roca, que se encuentra en la ciudad de Guayaquil y que era hasta el día de ayer la cárcel de máxima seguridad que tenía vigencia acá en el Ecuador. Y se trascendieron las fotos, ¿no? Las fotos de un ex vicepresidente que fue juzgado en su tercer juicio a 13 años por el caso denominado Construcción de Manabí, que tuvo que ver con los fondos que, según la Fiscalía y quienes lo juzgaron, fueron malgastados luego del terremoto del año 2016 en la provincia de Manabí. Se pudo ver en las imágenes a un Glass en una celda unipersonal, brindando los datos, en conjunto con las otras imágenes que fueron divulgadas de estos presos, en donde el presidente Daniel Noboa, al puro estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, mostró las imágenes de los privados de la libertad rapados. De hecho, presentó algunas publicaciones en donde se podía ver el cabello recién cortado de estos privados de la libertad, que recordemos son de máxima seguridad. Vamos a ver a continuación el tuit primero del presidente Daniel Noboa, en donde le da la bienvenida al ex vicepresidente Jorge Glass. Bueno, de forma un poco irónica, dice: bienvenido al nuevo hogar, pronto llegarán otros criminales. Así, en estas palabras cortas, al puro estilo del presidente Daniel Noboa, se dirigía al ex vicepresidente Jorge Glass, quien se ha dicho es un delincuente más que está pagando su pena. Estas declaraciones las brindó el ministro del Interior, John Reinberg. Escuchemos lo que decía al respecto de Glass. Es un PPL más. No tengo por qué marcar las diferencias de él con el resto. Están cumpliendo condenas. Él estaba en el centro de privación de libertad, La Roca, que era en su momento pues el de máxima seguridad nuestro. Hoy es el de acá. Él tenía ciertos temores, hoy está en una cárcel totalmente segura. Si antes lo que le preocupaba era su seguridad, hoy está en una cárcel de máxima seguridad, totalmente segura, y además que hay los informes necesarios, porque vamos a entrar también a trabajar en la cárcel de La Roca, donde vamos a hacer cambios, donde vamos a hacer construcciones, donde vamos a hacer mejoras, y para eso necesito la cárcel que esté vacía. Bien, escuchamos a John Reinberg explicando y a la vez no, ¿cierto?, las razones por las que es trasladado el ex vicepresidente a esta cárcel, porque primero dice: no tengo por qué dar explicación, es un PPL más, estaba en La Roca, bueno, y ahora es pasado pues a esta nueva megacárcel de alta peligrosidad, pero bueno, luego reitera que tiene que ver con con el miedo a su seguridad. Así que bueno, César, por ahí queda un poco ambiguo el tema de las razones por las que es trasladada el ex vicepresidente. Obviamente él dice que es un PPL más, pero no es uno más, entendemos, es un ex vicepresidente ecuatoriano. Están todos los ojos puestos sobre esta noticia.
Claro, Cinzia, bueno, y lo que nos dice el ministro del Interior lo podemos analizar aquí. Esto tiene que ver, obviamente, en un contexto electoral en donde de cara está por delante una consulta popular que se va a realizar este próximo 16 de noviembre, en donde también de alguna manera ya generó una reacción de carácter político, porque muchos de los militantes del correísmo se han pronunciado rechazando este traslado de Glass, diciendo que esto es una humillación para él y que es una especie de trofeo para quienes conforman el anticorreísmo. Bueno, ya cada uno desde sus espacios podrá hacer ese análisis. Lo cierto es que Jorge Glass incorpora a un total de 300 PPLs y de hecho el presidente de la República también se refirió al respecto, lo revisamos en su red social X sobre sus primeras publicaciones sobre esta cárcel del encuentro. Ahí decía el mandatario también que el crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy el Ecuador le respondió con hechos. Aquí un paréntesis, Cinzia, porque Sí. cuando dice empezar su campaña se refería a la masacre que tuvimos en Machala, que el presidente y el gobierno lo atribuye al contexto electoral. Entonces dice, el Ecuador le respondió con hechos. Los 300 PPLs más peligrosos ya fueron trasladados a la cárcel del encuentro y acompaña con estas fotografías muy parecidas a lo que veíamos en el SECOD, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador. Por lo cual el mandatario de alguna manera también trata de emular esa situación. También hay mucha confidencialidad alrededor de estos traslados. Solo sabemos que son algunos de la cárcel de Machala, otros que también fueron desde la cárcel de Cotopaxi, algunos del Inca, donde estábamos el día de ayer, y también todos los que estaban en la cárcel de La Roca, que es la de máxima seguridad, y en donde se encuentra, por ejemplo, alias El Invisible, quien es acusado de la autoría material del asesinato de Fernando Villavicencio. Así que dentro de breves minutos vamos a volvernos a conectar para contarte qué es la cárcel del encuentro, qué tiene en su interior y cuáles son las características de esta primera obra de Daniel Noboa a nivel penitenciario. Así es, César. Vamos a estar muy atentos porque claramente queremos conocer todos los detalles y contarle a toda Latinoamérica cómo se vive esta nueva cárcel, esta inauguración de este centro penitenciario de máxima seguridad allí en Ecuador. En breves regresamos. Gracias, César.